Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo vas? están? Muy bien, súper contentos de tenerte acá con nosotros en Digital Ujú. Transforma Bienestar 2023. No, muchas gracias, Denise y Sebastián, por la invitación. Yo feliz acá de acompañarlos en esta mañana y pues compartirles un poco de mi experiencia profesional y obviamente en este mundo digital. Maggi, nos queda un minuto. Aquí ya me parece que son las 9. Ya te parece que son listo, Entonces ya entonces podemos démonos por iniciar. este. Sí. Que nos está pasando algo muy curioso y es que unos dispositivos nos están dando una hora y otros nos están dando otra. No sabemos por qué está pasando Es el eso. suyo, porque a mí también me pone igual. Yo sé, Nos toca revisar eso. yo sé. Bueno, em, Como te veo emocionada, te dejaré que hagas la primera pregunta y la introducción, ¿te parece? listo. Digamos que nos podemos poner súper formales y contar, digamos que Maggi tiene una hoja de vida un tanto extensa. Porque, Sí, gracias. sí, porque digamos que realmente tienes mucha experiencia en varios aspectos que te permiten justamente ofrecerles a las personas lo que les ofreces. Creo que de otra forma no sería lo mismo, de otra forma no sería igual. Desde cosas como ser bailarina hasta especializarse en fisioterapia, pero ir mucho más allá para lograr hablar de los huesos. O sea, hoy la conversación con Magic es muy bonita porque hablamos de el bienestar comienza desde los huesos. Muchas veces pensamos en bienestar en todo lo que está hacia afuera, sí, temas físicos o temas emocionales o temas, no sé, profesionales, pero se nos olvida por dentro. Así Si no es. estamos bien en salud, en general, en nuestras emociones, en las cosas que hacemos en el trabajo o mientras estudiamos, pueden cambiar. O sea, desde la propia salud hasta cualquier cosa, cualquier pequeño cambio en nuestra, no sé, nuestro bienestar interno o externo puede hacer una gran diferencia. Y Maggie es la experta Sí, ella en nos va a este contar tema. mucho mejor, la verdad. Maggie, ¿estás desde Socorro? Estoy en el Socorro, acá en mi nueva casa, mi nuevo pueblo que me adoptó y estoy feliz viviendo acá. Es muy bonito poder hacer, y hablando de digital justamente, esa es una de las grandes bondades, ¿no? No importa en qué punto estemos, siempre que tengamos una rayita de conexión, podemos acercarnos y podemos lograr cosas como estas. Maggi, empecemos por el principio. Dale. Háblanos un poquito de ti. Cuéntanos esa historia y cuéntanos cómo Maggi llegó a ser lo que está haciendo el día de hoy. Pues muchas gracias de verdad por la invitación. Me encantó el título que pusieron en mi, en mi espacio de El bienestar empieza por los huesos y voy a llegar un poquito a ese punto. Entonces, de mi historia, bien tú lo resumiste. Sí, primero estuvo el ballet desde muy pequeña. Yo empecé hacia los 8 años mi práctica de ballet clásico. Y esto te va llevando a una conexión y un entendimiento del cuerpo bastante diferente, ¿verdad? Es una exigencia de atletas durante temprana edad que requiere de una disciplina. Eh, Obviamente hay muchos factores allí paralelos, pero uno va generando esas disciplinas y esas conexiones con su propio cuerpo. Ese desarrollo un poco artístico también de la vena que uno tiene por allá de los abuelos heredada, ¿no? No es algo, no todo el mundo pues puede tener la facilidad para hacer ciertas cosas. Hay entre un don y una habilidad. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Y, y luego ya cuando decido empezar mi carrera profesional, pues decido vincularme en la escuela de fisioterapia un poco por entender el movimiento. Realmente mi motivación más allá de la clínica, era entender cómo es que se mueve el cuerpo, un entendimiento biomecánico. Y eso fue lo que me motivó. O sea, como el mismo ballet me impulsa a mí a decidir tomar una carrera profesional que me ayudase a entender mejor lo que yo hacía con mi cuerpo. Y allí empieza pues todo este desenlace profesional, de pasar por la escuela, por hospitales. Luego yo me mudo, cuando me graduó, yo me mudo a California y allí viví 3 años en Los Ángeles.
empiezo a tener más experiencias en el mundo del fitness, porque esto es como la meca del fitness. Tengo todos estos vínculos con profesionales, tanto de fisioterapia como profesionales del ejercicio. Empiezo a asistir a talleres, a entender más todavía. Asisto de voluntaria por 2 años casi en la Universidad de California, en UCLA, porque yo no podía trabajar, no tenía todavía mi título homologado allí, entonces yo me meto de voluntaria. Ustedes saben que es dar el trabajo de uno de manera gratuita, pero con no solamente por la ayuda, sino por el conocimiento que uno puede llegar a adquirir allí. Y empiezo mis estudios en Pilates, en la técnica de Pilates específicamente. Luego yo ya regreso a Colombia y en Colombia empiezo a trabajar, no en la clínica, ¿no? Mi papá esperaba que yo ya llegara a Colombia, me pusiera la bata y estuviera ya en un hospital trabajando. Me decía, ¿qué está haciendo? Y yo en gimnasios. Yo me iba a gimnasios a decir, vengan, es que yo sé hacer Pilates, déjenme dictar una clase. Pues porque es un medio que estoy hablándoles del 2004, en donde realmente hay un tema del estatus de un profesional del ejercicio que no es tan chévere como un profesional, ¿no? de otra área. Como que no tienes esa manera de decir, es que yo soy profesional en esto y vale la pena hacerlo. Y tengo que demostrarle al mundo cómo yo puedo acercarme desde mi profesión de fisioterapia, pero también como profesional del ejercicio. Entonces yo empiezo a trabajar en varios gimnasios de Bogotá hasta que ya llego a el punto de tener mi propio estudio de Pilates, compro los equipos de Pilates y en el 2007 empiezo mi negocio. Yo tenía en ese entonces 27 años, empiezo mi negocio de Pilates y empiezo a atender ya personas casi que 12 horas al día de entrenamiento, combinando todos estos métodos de entrenamiento. Yo seguía viajando a capacitaciones y más o menos así arranca mi historia como profesional, vinculando todo esto que tú acá resumiste en un principio. Creo que me parece súper bonito porque además creo que cada vez es más notorio cómo podemos fusionar saberes para ofrecer servicios diferentes y mejores servicios y mejores productos y mejores alternativas para las personas, cosas que se adapten realmente a tu necesidad, a tu estilo de vida, a ti como humano, ¿no? Porque digamos que a veces todo termina siendo como muy generalizado y como que todo el tratamiento o el proceso es exactamente igual para todos. Uno tiene formas diferentes de vivirlo, ¿no? Y reacciona diferente también a los procesos. Entonces, creo que eso es súper importante también tenerlo en el radar. Eres el mejor ejemplo de que adquiriendo diferentes habilidades puedes ofrecerles mejores cosas a las personas. Maggie, hablemos de los huesos. Los estoy perdiendo. Hablemos de eso. Yo creo que hay personas. Da un segundo. Ahora sí. ¿Nos escuchan bien? Sí, ahora sí. Volvimos, perdón. Los escucho. Entonces, bueno, había dicho un montón de cosas, pero me voy a la pregunta de una vez. Y es, hay personas, por sorprendente que nos parezca, que no saben qué es la osteoporosis, que no saben por qué tienen que protegerse los huesos. Maggie, ¿nos puedes hacer una intro de claro que sí. Claro que sí, voy a hacer lo menos técnica posible para que no se me pierdan. Y después ya les doy un poquito el concepto más técnico, pero nosotros formamos hueso desde que estamos en el feto, somos unos fetos en el vientre de nuestra madre. Nosotros empezamos a formar hueso y ese hueso se forma a partir de la mujer que está gestando. ¿Bien? Porque al final voy a volver a esa mujer. Sí. Entonces,
allí Voy a recibir empieza, noticias no tan chéveres hoy. Ok. allí, allí estamos empezando la formación de nuestro esqueleto. Toda la mineralización. Luego nacemos y desde que nacemos sigue con nuestra alimentación, el movimiento que se va dando en las etapas de la vida, se sigue formando ese esqueleto. Cuando estamos en la adolescencia, estoy hablando, incluso pubertad, estamos en ese periodo de crecimiento, ya que uno empieza a estirarse, ¿no? Ese estirón, sobre todo los hombres que tienen de pronto, un estirón. Me conoce muy bien ese tirón. ¿Qué es esto? Es una respuesta del cuerpo al crecimiento y lo que está pasando allá es que ese esqueleto está absorbiendo todo lo que tú le des para crecer. Entonces, todo el calcio, que es el mineral vital, que tú le des de tu alimentación, todo lo que recibas de exposición solar, que juegues en el parque, todo lo que tú brinques, todo lo que tú hagas de actividad, va a hacer que ese hueso se forme robusto. Ahora, tenemos una carga genética que es más o menos de entre el 70 al 80%. Eso es lo que tenemos, esos son nuestros genes y con eso no podemos hacer nada. Podemos prevenir que no tengamos desencadenemos una osteoporosis si tenemos una herencia familiar. Entonces, ¿qué nos da la herencia? ¿Qué tan robusto es nuestro esqueleto? ¿No? Ustedes saben que hay familias de marcos más delgaditos, más pequeños. Ustedes miran en su familia y ven que de pronto mi abuelo era de huesos grandes, puede que no obeso, no tiene nada que ver con obesidad, pero sí era como de unos tamaños grandes. Y hay familias muy pequeñitas. Entonces tenemos esa carga genética. Pero la otra parte es todo lo que yo le haga a mi hueso en el crecimiento para fomentar su formación. El hueso es un tejido vivo y todos creemos que simplemente está allí el esqueleto y no hace nada. El hueso tiene una capacidad metabólica durante toda nuestra vida, porque allí es donde se forma la sangre, allí es donde se hacen una cantidad de reacciones para hormonas, para metabolismo. Entonces el hueso es un tejido que todo el tiempo está en constante cambio. Él se está construyendo y destruyendo todos los días. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros cambiamos todo nuestro esqueleto cada 10 años. ¿Listo? Es un tema de que hay estímulos, ¿no? Yo camino, yo troto, yo salto, entonces voy produciendo como una especie de daño, unas microfracturas, por decirlo así, y esas células encargadas de reparar, como que hay unas que están echando pica y pala, tin, 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 y las otras llegan y empañetan. Eso es como el metabolismo y la dinámica de los huesos. Entonces, el hueso responde a todos esos estímulos mecánicos y todas esas ingestas de alimentos que nos beneficien la salud. Cuando yo ya llego a mis 30 años, tanto hombres como mujeres, esa formación para. Es decir, que yo desde que soy un feto hasta los 30 años, formé lo que es mi esqueleto para el futuro. ¿Y qué es el esqueleto en ese momento? Eso es mi ahorro. Ese es el banco que yo formé. Y no puedo sacar de ahí nada más. O sea, hasta ahí lo formé. De los 30 en adelante empieza la pérdida. Entonces ya no tengo tanto esa compensación de estar formando y destruyendo, sino que cambia un poquito y ya el cuerpo va a necesitar más, tanto los minerales como otra cantidad de estímulos para mantener lo que yo formé. Por eso es tan clave esa alimentación, ese estímulo que yo tenga en la juventud hasta mis 30 años. Y de allí en adelante, si yo voy a vivir 80, pues ese banco me tiene que alcanzar hasta los 80, hasta los 90. ¿Cuándo ocurre la osteoporosis? Cuando yo no formé, por diversas razones, unos huesos fuertes, robustos, y cuando empiezo a perder, la pérdida va a ser más que la ganancia que yo logré. Entonces, ¿por qué se pierde el hueso? Y la principal razón es el calcio. El calcio es un mineral que nosotros necesitamos para vivir, para todo. La contracción muscular, que ustedes puedan levantar un vaso. Esto necesita calcio, porque es que el calcio es un ion que va a llegar a las proteínas del músculo, va a hacer que se deslicen las proteínas para producir contracción. Si no hay calcio, no podríamos tener contracción muscular. El corazón es un músculo que está latiendo todo el día. Y para que haya ese funcionamiento correcto del corazón se requiere calcio.
Entonces, si yo no le di a mi cuerpo, si yo no le di los impulsos nerviosos, como esto, como esto, tal cual, Dios todos mío. los impulsos de los Qué nervios loco. necesitan del calcio. Por eso es tan importante que en nuestra alimentación incluyamos, estoy hablando de uno, ¿no? También está el magnesio Claro. y otros, pero este es el principal, que va acompañado de la vitamina. Tiene que generar mucho calcio para más tarde. Exactamente. Y el calcio además necesita de la ayuda de una hormona, porque más no es una vitamina, sino es una hormona, que es la llamada vitamina D, que la obtenemos de la exposición solar. Entonces, si yo no tengo un consumo adecuado de calcio, no me expongo al sol, sobre todo cuando yo estoy en ese periodo de crecimiento, ¿no? Entonces, de eso depende. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que si mi cuerpo no encuentra calcio de la alimentación, ya pasé los 30 años, ¿no? Y de pronto yo no estoy consumiendo lo suficiente en alimentos que me aporten minerales, no tengo la exposición solar o cuando se necesita suplementar en unos casos de la vitamina D, ¿qué va a hacer el cuerpo cuando no encuentra de lo que tú le das de comida para poder funcionar? Se va al hueso, que es el reservorio de calcio y de otros minerales, y empieza ahí el músculo, el corazón, el órgano, el sistema que lo requiera, vaya con su cincel, venga calcio para acá, le saca el hueso, se va el calcio a la sangre y sirve para todas las funciones. Cuando esa necesidad es más alta que lo que tú ahorraste y con lo que estás dándole de estímulo, tanto alimentario como de estímulo mecánico a tu hueso, es cuando ocurre la osteoporosis, que es que mi hueso se va a debilitar, se va a volver poroso, porque claro, cuando yo lo estoy allá dándole y dándole, empieza a perder su capacidad de fuerza, de resistencia ósea, y ocurre la osteoporosis. ¿Listo? En las mujeres se nos va a aumentar con la menopausia porque perdemos los estrógenos, que es la hormona sexual femenina principal, que con la menopausia se acaba, y ella cumple una función importantísima en el metabolismo óseo. Entonces hay un incremento en la pérdida ósea después de la menopausia, por eso a las mujeres les afecta más la osteoporosis que a los hombres. Uf. Creo que dijiste, o sea, tengo como muchas cosas en la cabeza. Una de esas importantes es la osteoporosis normalmente, aunque nos dé más a las mujeres, ¿cierto? Pero normalmente está relacionada solo con las mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no se tengan que cuidar. No, los hombres también sufren de osteoporosis. Claro. Lo que pasa es que la prevalencia es mayor en las mujeres. Más o menos para darte una guía, por encima de los 50 años, 1 de cada 2 mujeres puede llegar a tener osteoporosis y 1 de cada 5 hombres. ¿Okay? Más o menos es la epidemiología. Claro, la diferencia en los hombres, sí, en los hombres es un poco más relacionado con la edad. Uno ve la osteoporosis en los hombres más hacia los 65, 70 años en adelante. En la mujer puede empezar mucho antes, incluso hay mujeres muy jóvenes por problemas alimenticios o por algunas enfermedades secundarias que desarrollan osteoporosis desde edades muy tempranas. Estoy hablando de mujeres de 30 años, incluso menores que pueden empezar ya a tener osteoporosis, pero más o menos esa es la epidemiología. Pero, perdón, es que yo tengo como preguntas aquí. No me deja hablar. Yo sé, ya te dejo. Pero justamente ahí iba mi próxima pregunta, pues más que pregunta, comentario, ¿no? Y es, la osteoporosis está relacionada con distintos factores, por eso el cuidado debe ser integral, es decir, si tienes una propensión genética, pero además no te alimentas bien, pero además no haces ejercicios, pero además hay muchas cosas alrededor que no siempre tenemos en cuenta, ¿no? Es como yo tomo calcio, suplemento de calcio, a mí no me va a dar nada, ya yo resolví ese problema. Claro que sí, claro que sí. Hay factores intrínsecos, que es la genética y lo que yo hice en mi crecimiento, y factores extrínsecos como yo puedo tener una genética maravillosa, yo puedo haber heredado de mis abuelos unos huesos buenísimos y, perdón la palabra, yo puedo cagarme mi genética. Yo puedo dedicarme a tomar trago, a tener una vida sedentaria,
a fumar, a no hacer nada, no alimentarme bien, y daño esa carga genética que tenía de beneficio. Y esa se la le das a los demás. Exactamente. Asimismo, yo puedo no tener una genética tan buena, pero tengo unos estilos de vida que han sido muy buenos. He cuidado y he sido consciente de eso, y yo puedo llegar hasta mis 80 años sin desarrollar osteoporosis o simplemente una baja masa ósea normal y acorde a la edad, más no una enfermedad metabólica del hueso. Ok, ahora sí me deja hablar. Yo tengo una pregunta que creo que es bastante importante hacer, y es, ¿qué alimentos y ejercicios o actividades podemos hacer para... Sigan a Maggie. Esa es la respuesta. para pues poder suplir esa necesidad de calcio, o pues sí, suplir esa necesidad de calcio y pues no molestar la genética? Claro que sí. Muy buena pregunta, Sebastián. Y vamos a dividirlo en cuando yo estoy en crecimiento y ya cuando yo ya pasé mi etapa de crecimiento y estoy enfocada en cuidarme, de cuidar mis huesos. Entonces, mientras estamos en crecimiento, somos niños, es importantísimo todos los alimentos que me aportan calcio, que están incluidos todo el grupo de los lácteos, entonces no solamente la leche, porque sabemos que a algunas personas la leche le causa problemas, pero realmente son pocos los niños que en crecimiento les ocurren estas alergias, se pueden manejar, pero tenemos todos sus derivados, ¿no? Los yogures, los quesos, todos esos van a tener, es como la parte de alimentos más importante en carga de calcio. Hay otros vegetales que también van a tener una carga importante, mucho las coles, pero ahora hay una muy famosa que es el kale, el kale, que hay varios tipos de col china, ¿ok? Desafortunadamente no se consiguen en toda, por ejemplo acá en Colombia, yo acá en el Socorro para conseguir una kale me toca ir hasta San Gil, porque acá en el Socorro no la consigo. ¿Qué otros alimentos ricos en calcio? Tenemos, hay unos, la industria ha suplementado varios alimentos, por ejemplo, hay unos, el trigo acá en Colombia y el maíz están adicionados con calcio. Hay políticas que no son alimentos que en su esencia tengan ese mineral. Lo que hace la industria es que se lo suplementa, le agrega a la tierra el calcio para que tenga esa capacidad de absorberlo y que cuando lo consumamos podamos tener esos beneficios. No en todos los países se hace esto. Incluso hay un listado de países donde tienen algunos granos que lo hacen. No sé si los que hayan ido a Estados Unidos, ustedes verán los jugos de naranja que dicen ricos en calcio. No es que la naranja tenga calcio, sino que la suplementamos, le hacen en agricultura le dan ese calcio. Y tenemos la vitamina D, ¿no? Que también tiene que ir de la mano. Desafortunadamente, los alimentos ricos en vitamina D son muy pocos. Tenemos la yema del huevo, tenemos el salmón, pero el salmón silvestre. Así que el que nos llega a nosotros acá nos sirve. O sea, es un buen alimento de las... Estoy comiendo salmón a toda... No, está el omega 3, pero la vitamina D solamente se obtiene. ¿Por qué? Porque son esos salmones silvestres que tienen exposición solar. Los que nosotros tenemos ya son de cultivo, así que no son ricos en vitamina D. Entonces, quienes estén viviendo por allá en Alaska, Chile, en Toronto, pues en Canadá, ¿no? En todos estos, en Finlandia, todos estos países que tienen esos salmones silvestres, pues obviamente ellos sí tienen un aporte de vitamina D. Por eso también se tiene que suplementar. Pero siempre primero con los alimentos, el tema de suplementarlos ya es cuando tu médico te tomó los niveles y están bajos. De resto no se suplementa, sino que todo se hace con la dieta. Eso en cuanto a alimentos. Y obviamente el ejercicio, ¿no? El ejercicio que me provoque un impacto. Cuando soy niño, todos los saltos que yo pueda hacer, todas las colgadas, todo esto, lo que me haga más activo. ¿Por qué? Porque estos son deformaciones que yo le doy al hueso y eso es lo que hace que se estimule
esa célula que forma el hueso. Y cuando yo ya paso los 30 años, definitivamente el entrenamiento de fuerza es la principal ayuda que tiene el hueso. Los entrenamientos de... ¿Ay? Tenemos algunos saltos, Entonces, algunos no. pliométricos que ayudan, pero en general es de esa manera. Yo tengo una pregunta muy importante y es que, a ver, mi hermano y yo tenemos hipercalciuria, una enfermedad que para los que no sepan no nos permite absorber bien el calcio. En nuestro caso, ¿qué podemos hacer para pues, prevenir la osteoporosis? Ok, pues primero, al ser hombres, tienen ya una protección por el hecho de ser hombres. Definitivamente la vitamina D, porque aunque tú no la absorbas bien, si tú tienes la ayuda de la vitamina D, vas a tener un mejor metabolismo óseo. Lo bueno, me Entonces, gusta el calor, así que me gusta estar en el sol. Pero te tienes que tumbar tu vitamina D. Sí. sí, depende, ahí ya saben, ya me imagino que ellos tienen suplementación de vitamina D, no sé si se la han, ok, El caballero. indicada por médico. Sí, ajá, Sí. sí. Ajá, bien. Y viene otro factor que justamente es lo que nos une acá, que es este mundo digital. Nosotros sabemos que cuando nos metemos en el mundo digital, estamos pegados a una pantalla, De acuerdo. encerrados, y nos pasan las horas y nosotros estamos sentados y sin recibir exposición solar. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Esas pausas de levantarme por cronómetro cada hora. Eso es algo que tú puedes hacer, porque es que, listo, yo no tengo tanta eficiencia en la absorción de mi calcio, pero yo sí le puedo dar estímulos mecánicos al hueso para que compense. Entonces, yo me tengo que levantar de la silla cada hora mínimo por cronómetro, 5 minutos, dar una vuelta, hacer algunos salticos, tú que estás joven, un lazo, a saltar, a hacer cosas, obviamente, aparte de tu actividad física que debes hacer, ¿no? Con una regulación de tus entrenamientos, pero mientras uno está sentado tanto tiempo estudiando en el computador, debe cronómetro, me levanto, hago esas actividades para poderle ayudar al hueso. ¿Listo? Y ya la parte de la absorción lo tienes que manejar con tu médico y eso te lo tendrán que controlar y es importante que tener ese control todos los años para saber en qué situación estás. Y de esa manera seguro vas a estar bien y proteges tus huesos de la osteoporosis. Ahorita en 20 minutos me paro. Hoy no es un buen día para tomar sol en Bogotá. Sí. Hoy el Claro, día ese es está un el poquito otro gris. factor, ¿no? El otro factor es eso. Pero no creas, mira, que cuando personas que viven, incluso se han hecho unas mediciones en mujeres en Barranquilla y los niveles de vitamina D son insuficientes. O sea, la epidemiología muestra que porque tú vivas en una zona donde hay sol no quiere decir que tengas Que estés buenos... exento, claro. Porque tú te proteges y tú tampoco sales. Entonces, Claro. no quiere decir que porque yo viva en un sitio donde hay sol, tenga mejor vitamina D que una persona que viva en Bogotá. Eso va muy Cuando vivía en Socorro sí me preocupaba por eso, sí estaba pendiente de estar en el sol todo el rato. Uy, sí. Maggi, una pregunta. Cuando hablamos de ejercicios, cuando hablamos de actividad física, por alguna razón en particular, ¿el Pilates terminó siendo tu mejor aliado en esto? Sí, Bien, ya te voy a contar. ¿Qué sucedió? Claro, yo me especialicé en una técnica que era acorde a mi profesión y que me gustaba mucho. Yo tenía el estudio de Pilates con equipos especializados en la técnica que ayudan muchísimo, ayudan a postura, me ayudaban como herramienta de rehabilitación y allí es donde a mí me surge esa inquietud por la osteoporosis. ¿Qué pasa? Yo venía entrenando a mujeres que estaban entrando en su menopausia, mujeres que empezaron conmigo a entrenar más o menos a los 48 años, y ya iban pasando los años y ya cuando llegaban a sus 50 y algo, me empezaron a manifestar que tenían osteoporosis. Entonces a mí me empieza a surgir esa inquietud de, pero ¿por qué estas mujeres que yo las tengo acá, que son tan juiciosas, que yo las veo que se cuidan, no fuman, no toman, hacen ejercicio prácticamente todos los días y por qué desarrollan osteoporosis? Entonces, claro, allí es donde empieza mi inquietud, que eso fue más o menos en el 2010. Y empiezo a investigar más sobre el tema. Y me doy cuenta
de que sí, el Pilates tiene muchos beneficios, pero hace falta la parte de implementación de cargas más importantes para el hueso, especialmente cuando yo no tuve una formación ósea buena en mi niñez y no hice ese banco de hueso para cuando llegara la menopausia, estas mujeres tuvieran suficiente reserva para no llegar a osteoporosis. Yo sí tenía en mi práctica propia mis entrenamientos, yo hacía pilates, siempre hice pesas, empecé a hacer pesas hacia los 15 años y seguía con el ballet. Pero obviamente yo como tenía un lugar especializado en pilates, ellas iban solo a hacer pilates. Y a la mujer le gusta mucho este tipo de entrenamiento que es pilates, yoga, ¿verdad? Porque como que nos sentimos más ricos, como que la pesa más difícil, como que nos da miedo que nos vamos a volver voluptuosas. Y créanme, miren, yo llevo años haciendo pesas y yo soy más, o sea, pero soy flaca, yo no tengo eso también da mucho en la genética. Tienes un cuerpazo, que soy flaca, tiene un cuerpazo. Ustedes van a entrar a Instagram y van a ver el cuerpo de esta mujer. O sea, pero tú sabes que hay mujeres que tienen todavía los músculos más grandes, ¿no? Y tú ves como esa, y eso va mucho de la genética. Yo porque haga pesas, que era uno de los temores de las mujeres, ¿no? Me va a volver musculosa, masculina. Y además la facilidad de estas técnicas. Entonces yo hago un cambio con mis estudiantes del lugar de Pilates en Bogotá. Les pongo no solamente Pilates, sino también hacemos TRX, les empiezo a meter algo que se llama barré, que es el ballet fitness, pero se los hago adaptados a ellas, entonces empiezo a darles como ese aprendizaje de las pesas sin intimidarlas. Y las que tienen osteoporosis, yo sí les hago un plan casero. Le dije, o te vas al gimnasio y haces esto, o me tienes que hacer esto juiciosa en la casa, porque yo no, acá en el estudio, pues como la manera que tengo, no lo puedo hacer. Y ahí es donde nace la parte digital de lo que yo hacía en ese momento. 2010, entonces apenas está uno con los teléfonos inteligentes empezando, entonces hacía videitos y les iba diciendo, tienes que hacer estos 4 ejercicios los días que no vienes acá, siendo más específicos en la cadera, que es la zona que tiende a perder más masa ósea, en la columna. Y esas mujeres que fueron juiciosas, porque obviamente esto genera una adherencia en ciertas personas, en otras no, sí mostraron resultados en sus densitometrías cuando ya se volvían a analizar. Entonces me doy cuenta que sí hay una ayuda extra, además de lo que estaban haciendo, necesitaba ser más específico el entrenamiento. Entonces yo genero unos cambios en la manera como yo les enseño, las obligo, ¿no? Porque obviamente llegar a la máquina de pilates, yo no sé si ustedes han hecho pilates, te acuestas en la máquina y es una delicia porque te ayuda y las poleas y sí, trabajas la resistencia, pero resulta que tu hueso necesita más fuerza, más impacto, más carga y así es que nace OsteoMujer, el programa con el que ahora me dedico las 24 horas del día a trabajar y dejo el estudio de pilates, ya les contaré si alcanzamos más adelantico. Como migro a lo digital. Yo intenté pilates una vez en casa y me fue muy duro, fue muy complicado. Porque yo creo pero que es de piso, el pilates de piso, ¿verdad? Sí, claro, de acuerdo. Es más exigente, es un poco más parecido al yoga, entonces... No, pero creo que además ahí hay un tema y es, no todas las disciplinas las podemos comenzar en casa sin acompañamiento. Entonces, sí. posiblemente no. Seguramente uno está haciendo mal algún ejercicio y no tan solo es más difícil y te cuesta un poco más, sino que te puedes lesionar. Entonces es ahí donde el acompañamiento pues hace gala de su importancia y dice, o sea, sí. Evitemos problemas a futuro. Ayúdate un poquito. Ayúdate un poquito, exactamente, ayúdate un poquito. Y el ayúdate un poquito es busca ayuda profesional para evitar pues que la condición empeore en vez de mejorar, ¿no? Creo que sí, no, hay algunas actividades y si uno ha hecho actividad física durante su vida, es mucho más fácil entender las reacciones del cuerpo y cómo responde a ciertas acciones, ¿no? A ciertas actividades. Pero si uno no está acostumbrado, no sabe si lo que está haciendo está bien o no. Entonces, claro. Allí ustedes van a Instagram, buscan @magihelp.co y ven los programas maravillosos que tienes porque además tienes varias cosas, ¿no? O sea, no es un solo programa, además de todos los consejos que das,
en tus redes de alimentación, algunas cosas sencillas que podemos hacer en casa. Y una vez más, es ahí donde lo digital hace lo propio, ¿no? Sí, pero justamente, Denise, allí es donde a mí me surge esa inquietud de, ¿será que yo puedo desarrollar un sistema de ejercicios virtual para mujeres que están en riesgo de fracturarse? O sea, tú no sabes lo que fue para mí esa pregunta, entre pregunta, miedo, fue una aventura lanzarme a esto, ¿no? Porque yo decía, listo, yo tengo el control de estas mujeres que estoy viendo todos los días y les estoy guiando su programa de entrenamiento. Estoy aprendiendo todo lo que puedo sobre hueso, ¿no? Entonces yo me vinculo a grupos de estudio de osteoporosis, uno en la Fundación Santa Fe de Bogotá, un grupo que se llama Hueso Saludable, a las asociaciones colombianas de osteoporosis, a escuchar a los médicos. Me voy a hacer cursos afuera, vuelvo a Los Ángeles, hago talleres, sigo en ese aprendizaje de entrenamiento dirigido a la osteoporosis para llegar a desarrollar lo que hoy es Osteomujer. Entonces, empieza esa inquietud de, ¿será que yo logro transmitir esto de manera digital a más mujeres claro, sin que se me vayan a lesionar? O sea, imagínense el riesgo, porque esto es no es como un programa de ejercicios para sacar cola, para, sí, de acuerdo. Para el cuerpo de bikini, para el fin de año, el reto, no sé qué. No, esto es un programa para decirle, usted haga esto para que mejore la calidad de sus huesos y no se fracture. Pero yo me estoy arriesgando de que les estoy entregando algo sin poderlas ver. Entonces, allí viene todo ese desarrollo del programa con toda la experiencia, que si yo no hubiese tenido toda la experiencia profesional de estar con personas reales por casi 20 años trabajando en esto, yo no me arriesgo a hacerlo de manera digital, ¿no? No es como que, ay, ya se me ocurrió esto, entonces yo lo voy a desarrollar digitalmente porque es lo más... No, hay cosas que uno sí requiere de todo un background, ¿no? Un conocimiento previo para poder llegar a desarrollarlo y lanzo un prototipo, ¿no? Este prototipo yo lo lanzo en el 2018 y yo justamente empiezo con unos asesores de temas digitales en donde les digo, miren, yo tengo esta idea, ¿cómo lo puedo desarrollar? Y una de las cosas que me empiezan a interrogar ellos es, ¿y usted por qué cree que eso sí va a funcionar? Yo le dije, porque hay la necesidad, porque sé que, mire lo que me dice la epidemiología, que me está diciendo que una de cada dos mujeres por encima de 50 años puede tener osteoporosis. ¿Y cuántas hay en el mundo? ¿Cuántas hay sin un acercamiento profesional de alguien que realmente esté estudiando sobre esto en español, ¿no? Porque tú encuentras algunos profesionales en inglés, como todo, ¿no? Todo en inglés se encuentran muchas más cosas. Así que entonces me decían, ¿por qué no lo haces en inglés? Y yo le dije, porque es que ya hay gente que lo hace en inglés. Son pocos, claro, pero sí hay gente que lo hace en inglés. Y listo, ¿cuántos años tienen tú, no? Cuando te hacen armar el arquetipo, ustedes más que nadie saben el arquetipo de tu buyer persona, cómo es este personaje. Claro, cuando yo doy un promedio de edad, más o menos el promedio son 60 años, ¿no? Mujeres de 50 y tantos hacia 65 años. Estamos hablando del 2010. Perdón, dime. Que además ahí le agregamos un reto adicional y es que personas de estas edades se supone que no son tan amigas de lo digital. Allá voy. Entonces ese era uno de los cuestionamientos y me decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces entonces más bien unos DVDs? Y yo, no. No, Jane Fonda, no, yo quiero ser Jane Fonda. Claro, yo dije, no, yo me quiero arriesgar, o sea, yo quiero lanzar esto, y yo les decía, yo tengo mi negocio es mi estudio de pilates, allá es donde yo tengo mi capital realmente, esto es algo que yo quiero hacer como un prototipo a ver qué pasa, y yo no estoy pensando en la mujer que hoy tiene ya los 65 años, yo estoy pensando en la mujer que hoy tiene 48 y que ya tiene un manejo de tecnología y que en 10 años la espero en 42. Claro, y que en unos 5 o 10 años la espero en mi programa.
¿vale? Entonces yo dije, yo empiezo ya, así tenga en este momento a 3 gatos en el programa, no me importa, pero yo quiero hacer un desarrollo y empezarlo así. Y Y así no es fueron como 3 gatos. inicia. Ahí está el dato. Aclaremos. Y ahí así es como inicia todo este desarrollo. No, además aprender a hablar en las cámaras, porque no es lo mismo que tú estés hablando con tus alumnas a decir, hablo en la cámara. Entonces, cuando empiezo a lanzarme a YouTube, ¿no? A los prototipos que empiezo a hacer del programa, no, yo me miraba en esos videos y decía, esa no soy yo. Es horrible porque uno no sabe hablar en las cámaras. Entonces, también es un desarrollo que se va dando, ¿no? Uno va aprendiendo y uno va haciendo que ya hable mejor y eso se va dando como todo con la práctica. Claro. Sebastián tiene una pregunta. A ver, Sebas. Yo me sueno los dedos y el cuello. Y el cuello y todo lo que pueda. O sea, él es casi desarmable. Sí, me suena también, bueno, me suena bastante partes del cuerpo. Entonces yo quiero preguntar si eso de verdad hace daño o no influye en las O es lo osteoporosis. máximo y Sí, te ayuda a ojalá fortalecer sea los eso. huesos. Ojalá sea eso. Bien, esto es más un tema articular, ¿no? No más que ocio, es de la fricción que está ocurriendo en la articulación. Entonces, seguramente no va a afectar tus huesos, seguramente a largo plazo afecta tus articulaciones. Entonces, puede ser temas ya de Parece que no. osteoartrosis. No te estoy diciendo que por eso vas a desarrollar osteoartrosis, ¿no? O artrosis de las articulaciones, pero sí es puede generar una predisposición a dolores articulares a futuro. Te estoy hablando de cuando tengas 70 años, te duele el cuello, te duele, pues igual pueden doler, pero sí puede hacer como que haya más predisposición a temas porque yo estoy generándole un cambio. Es normal que a ti te traquee como una vez, ¿no? Cuando te levantas de la silla y te traquea la articulación por un cambio de presión. Pero cuando yo le estoy generando eso a mi articulación constantemente, pues como todo, ¿no? Si yo todos los días le hago así a mi dedo, pues a los 80 va a estar deforme. O sea, ni vamos a mostrar lo que él hace con sus articulaciones. El tema de hiperlaxitud. No traumar a nadie. Es un poco de autocuidado, Contenido ¿no? sensible. Además, eso también está vinculado con temas muy como nerviosos, ¿no? Así como tics nerviosos que uno tiene. Entonces es bueno aprender a controlar esas emociones. Eso es parte de las emociones también. Y eso hace parte del cuidado de nuestro cuerpo. No es solamente pensar en el hueso, sino yo qué le estoy haciendo a mi cuerpo todos los días y cómo le estoy dando esas sobrecargas. Y eso finalmente es una sobrecarga para la articulación. Entonces, ahí está el regaño. Salido de gallo. No, es control. Es un tema de control motor y control de tus emociones. Y eso es algo que uno tiene que aprender a manejar, ¿no? Es como los que se comen las uñas. Es más un tema nervioso que yo vaya a terminar sin uñas. O sea, sí, obviamente termino con la uña acá, pero las uñas siguen creciendo. Sin embargo, es un tema de control emocional. Sí, yo quería mostrar por acá que Daniela Robles, muy juiciosa, nos manda saludos. Daniela, chévere saber desde dónde estás conectadas. Hagan como Daniela, envíen sus preguntas. Ya estamos casi por terminar, así que pues igual, y si las mandan después, porque igual vamos a compartir todos los contenidos, pero si las envían después, se las hacemos llegar a Maggi. Para claro con su agenda intentamos responder, pero saludos a Daniela, nos encanta que estén conectados. Maggi, hay cosas que todos debemos hacer para protegernos, ¿no? Pues ya tú has dado varias recomendaciones, cuidado con la alimentación, porque además el tema de hacerlo acompañado de un especialista es porque no todos necesitamos los mismos alimentos. Perdón por el ruido, creo que están escuchando. Y el estornudo. Pero no todos necesitamos los mismos alimentos, aunque tengamos las mismas condiciones. No todos tenemos que hacer la misma rutina de ejercicio, o por ejemplo, en tu caso específicamente.
no sé si la recomendación es, tenemos que hacer actividad física todos los días para prevenir o no, dependiendo de su estado físico, dependiendo de su condición, es menos el tiempo, ¿no? Pero si hay algunas cosas que es como no se les puede olvidar, ¿qué? ¿Qué es lo que no se nos puede olvidar hoy que nos acompañe todo el tiempo, ¿no? Ok. Y esta es la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se las voy a dar y les hago un énfasis en una parte. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en los adultos jóvenes? Que necesitamos mínimo 150 minutos semanales de ejercicio cardiovascular de intensidad moderada. ¿Qué se refiere a esto? Que tú camines 150 minutos a la semana, que des tus pasos entre actividad de salir a caminar o de pronto lo que le decía Sebastián, de te paras y haces unas vueltas en tu escritorio de 5 minutos cada hora. Todo esto va sumando esa actividad física de salir a hacer una actividad cardiovascular 150 minutos semanales, que es bajito, ¿no? Esto es lo menos. 2 días, sí o sí, de entrenamiento de la fuerza. Y entrenamiento de la fuerza se refiere a entrenamiento con resistencias principalmente de las pesas. Yo puedo tener resistencias de bandas elásticas, lo que hago con el yoga, lo que hago con pilates, pero necesito tener 2 días de unas intensidades altas. Es decir, que son cargas que realmente yo siento que, yo no puedo hacer 20 repeticiones de este ejercicio con la pesa, puedo hacer 8 o 10, más o menos de esa intensidad se refiere la Organización Mundial de la Salud. Y un día de agilidad. La agilidad y la potencia es para que yo no pierda mis capacidades funcionales, que es algo que también se va perdiendo con la edad. Si ustedes se dan cuenta, las personas mayores empiezan a disminuir la velocidad de los pasos, empiezan a caminar más lento. Entonces yo tengo que entrenar la agilidad y hay varios tipos de entrenamiento de agilidad. Entonces, y movilidad articular. Entonces, en la movilidad articular sí caben todos los ejercicios de pilates. ¿Cómo que no? Los ejercicios de yoga, técnicas de movilidad, ¿no? El tai chi, todas estas cosas que me entrenan el equilibrio, pero principalmente son los 150 minutos semanales y los 2 días de entrenamiento de la fuerza. Tú con eso mínimo mantienes tu salud y previenes enfermedades crónicas, no solamente la osteoporosis, sino también diabetes y otras enfermedades metabólicas o enfermedades no transmisibles que pueden ocurrir con la edad. Súper. Por aquí tenemos una pregunta. La leo yo. Dale. Sí. Mi mamá de 73 años se cayó en estos días y se fracturó el pie derecho y el brazo izquierdo. Operaron su pie y enyesaron su brazo. ¿Qué me recomienda para su mejor recuperación? Escribo desde Barranquilla. Saludos, Cristina, desde Barranquilla. Y después nos dice por acá que su mamá tiene osteoporosis. Claro, yo te iba a decir, una caída de la misma altura, es decir, una caída de baja energía que produzca una fractura es osteoporosis. Es decir, si yo me caigo de mi altura sin ninguna carga energética, no voy en unos patines, ni en una patineta o en una bicicleta y me caigo en una velocidad acelerada y me fracturé, pues obviamente viene la energía. Pero si tú tienes una caída de baja energía, que fue lo que le pasó a la mamá de Cristina, se cayó, se dobló el pie, se fracturó y aparte el brazo. Entonces ya sabemos que tiene osteoporosis. Obviamente pues ahora está en su periodo de recuperación, pero definitivamente es una persona que necesita, me imagino que ya debe estar en un tratamiento, ya le indicaron algún tratamiento médico para la osteoporosis, algún medicamento para los huesos y obviamente yo necesito mejorar el equilibrio, mejorar la conciencia corporal y hay algo muy importante tras una caída y es la confianza. Y eso es una de las partes que yo tengo en el programa, que es cómo perder ese miedo a moverse, porque es algo que empiezan a generar estas personas que uno, o lo diagnostican con osteoporosis, o dos, tienen una caída, se fracturan y ya dicen que tienen osteoporosis. Entonces me da miedo moverme porque me voy a fracturar. Y ese miedo no lo podemos permitir, porque eso hace que yo vaya a tener más caídas en vez de prevenirlas. Entonces acá es donde el ejercicio adecuado tiene esta capacidad de ayudar. Entonces la primera parte, todo el programa de ejercicios, de verdad que invito a tu mami, acá sí me hago propaganda, tengo muchas mujeres que ya han sufrido fracturas, hay mujeres de toda Latinoamérica y de Iberoamérica en el programa, entonces sí es un protocolo de entrenamiento muy adecuado para poderle ayudar, o si ella tiene la facilidad o tiene la facilidad en Barranquilla de ir a un lugar
especializado para que ella haga ejercicio y la guíen en sus ejercicios, pues es lo más adecuado para que ella no se vuelva a caer y prevenir fracturas. Sí, creo que además muchas veces lo que tú decías, por el miedo, entonces es no me muevo, porque si me muevo o si camino mucho y si me caigo y si pasa, es no permitirle a la osteoporosis, como todo en esta vida, no permitirle al miedo que nos detenga, es actuar a pesar del miedo, y cómo nos fortalecemos y cómo nos protegemos y nos ayudamos a que si me caigo, porque nos puede pasar a todos, pues mi cuerpo esté en mejores condiciones para soportar pues este incidente. Ay, Cristina, claro te manda las gracias. Sí, no, con mucho gusto. Y tengo muchos videos gratuitos también en mi canal de YouTube, que lo encuentras también como Maggi Health. Y allí hay varios videos para personas mayores. Con eso ya va perdiendo el miedo. Hay ejercicios que se hacen en una silla, por ejemplo. Ya después, si tú quieres escribirle a Denise, te puedo mandar esa lista de reproducción se la mandamos por correo, yo se la facilito para que la tenga Cristina y pueda ir mirando y, como te digo, ayudarte ya también de profesionales en Barranquilla, que también hay muchísimos que seguro pueden ayudar a tu mamá, pero que haga ejercicio, o sea, tiene que hacer ejercicio. Si están registrados, por favor, si no están registrados, por favor, regístrense precisamente para hacerles llegar luego todos los links de contacto y tengan toda la información a mano para que puedan, pues como Cristina, ayudar a su mamá a mejorar su calidad de vida, porque además no es otra cosa, no es calidad de vida. Así es. Vivir mejor. Sí. Así es. Nos quedan unos 9 minutos. Ya Diana está conectada, vamos a hacer algo muy interesante, algo muy bonito que hemos hecho en otros Digital Transforma y es presentar a nuestros speakers. Entonces vamos a darle la bienvenida a Diana García. Ahí está, tan linda. Ana, Maggi, Diana. Hola Diana, mucho gusto. Hola Maggi, mucho gusto, estaba aquí escuchándote juiciosa. Ah, qué bueno. Encantada en conocerte y también tu charla se ve interesantísima. Gracias. Sí, lo que le hemos dicho a todas las personas, y lo decimos porque realmente creemos en eso, y es, cuando hablamos de bienestar, es bienestar integral. Podemos además estar físicamente a tope, vernos divina, estar súper saludables o divinos, súper saludables todos, pero hay otros factores de nuestra vida que nos hacen no estar tan bien o no estar tan en equilibrio, y creo que ese es el truco, estar en equilibrio con las distintas facetas de nuestra vida. Y acá tenemos a dos mujeres maravillosas, a Maggi con todo este programa que nos presentó hoy, y que le queríamos presentar a ustedes porque, una vez más, desde los huesos, el bienestar viene desde los huesos y de ahí irradia a todo lo demás. Y tenemos a Diana, con la que vamos a hablar de finanzas, y es a ver si las finanzas no nos voltean el bienestar de vez en cuando. Entonces, por acá, miren, por acá hay otro saludo que les mandan. Ricardo nos escribe desde Boyacá. Saludos. Muchísimas gracias, Ricardo. Saludos. Por estar conectado y escuchando a estas mujeres increíbles. Hagan sus preguntas, por favor, no se queden con la duda, las tienen enfrente, es el momento. Para eso está este evento. Exactamente, por eso nació Digital Transforma, para acercar todas estas personas increíbles que nosotros conocemos a el resto, yo diría el resto de la humanidad, o sea, por mí, conectarse todo el planeta, de verdad. Lo haríamos. Pues nada, Chevas. A ver, quería recordarles utilizar el hashtag Digital Transforma Bienestar 2023 y Digital Transforma. Y como acaba de decir Meme, hacer sus comentarios, sus preguntas, cualquier tipo de duda, como Cristina, que tenía esa duda, háganle ese tipo de preguntas, porque para eso mismo está este evento, para acercarle a las personas esto que se ve tan lejano, pero en realidad está al lado. Sí, es el momento, de acuerdo. Sí. Y repito, los que no se han inscrito, los que no están registrados en el evento formalmente, háganlo para poder enviarles después todos los contactos de todas estas personas increíbles que vamos a tener en la jornada del día de hoy.
Pues yo no sé si Maggi, Voy a cerrar, si quieren, yo cierro mi... algo para despedir, por favor. Claro que sí. De verdad, primero, Denise y Sebastián, muchísimas gracias por la invitación, por este maravilloso evento, que ya sé que lo hacen todos los años, me parece increíble. Así que cada vez que los pueda acompañar con mucho cariño, y si no, los escucharé también. Y bueno, un mensaje final, así como nombraron la charla, que el bienestar empieza desde tus huesos, aprender de nuestro cuerpo, entender que lo que no sentimos, porque es que uno de los temas de los huesos es que nosotros no sentimos los huesos, no nos duelen, así que no somos conscientes porque ni los vemos ni los sentimos, pero allí están, y yo creo que con este mensaje y todo lo que les expliqué de cómo funcionan, vamos a cuidarlos, a pesar de que sabemos que se forman hasta los 30 años, todo lo que yo haga de allí en adelante va a ser para conservar esa masa ósea que yo construí, para que yo viva en plenitud, en bienestar, pueda ser productivo durante toda mi vida, pueda mantenerme saludable y asimismo cuidar de mi bienestar y del bienestar de mis familiares y de todas las personas que me rodean, porque si yo estoy bien, mi entorno está bien. Si yo me enfermo, claramente todo el entorno se va a afectar. Entonces, por eso es tan importante que cuidemos de nuestra salud y desde adentro, desde los huesos, por supuesto. Bueno, con esto me despido y de verdad muchísimas gracias. Gracias, Maggi, por todo. Por ahí te estaban mandando saludos. Santiago Acuña desde Bogotá y te daba las gracias por toda la información. Bueno, chicos, entonces allá siguen con Diana, la escucharé también. Un abrazo gigante y muchísimas gracias por la invitación.